En el corazón de Madrid, entre calles angostas y edificios humildes, el barrio de Vallecas guarda secretos que el tiempo no ha logrado enterrar. Es 1991, y en una de sus viviendas modestas, una familia común, los Gutiérrez Lázaro, está a punto de vivir una pesadilla que desafiará toda lógica. Lo que comenzó como una pérdida trágica y dolorosa, pronto se transformó en uno de los sucesos más inquietantes de la crónica negra española, el caso Vallecas, un expediente policial que aún hoy, décadas después, sigue estremeciendo a quienes se atreven a explorarlo. La protagonista de esta historia es Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente de 18 años, descrita por quienes la conocieron como una joven alegre, risueña y cariñosa. Era una chica normal, con sueños, inquietudes y una vida por delante. Sin embargo, el destino le tenía reservado un papel trágico, convirtiéndola en el epicentro de uno de los pocos casos paranormales en España con respaldo policial. Todo comenzó unos meses antes de su muerte. Estefanía, junto a unas amigas, decidió experimentar con la Ouija en el instituto. La motivación era inocente, casi un juego adolescente. Querían contactar con el novio fallecido de una de ellas. Pero aquel día, algo salió mal. Según los testimonios, una profesora sorprendió a las chicas y rompió el tablero, interrumpiendo la sesión de forma abrupta. Fue en ese instante cuando, según relatan, una extraña niebla negra surgió del vaso y se introdujo por la nariz de Estefanía. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Estefanía comenzó a experimentar episodios inquietantes. Sufría convulsiones, veía sombras en su habitación y escuchaba voces que la llamaban por su nombre. Los médicos no lograban encontrar una explicación a su estado. Los síntomas físicos y psicológicos se agravaban cada día, y la familia, angustiada, acudía a hospitales y especialistas, pero nadie podía ayudarla. La ciencia, en este caso, se encontró frente a un muro inexplicable. La situación en la casa se volvió insostenible. Los hermanos de Estefanía también empezaron a notar presencias extrañas. Puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que se movían, susurros en la oscuridad. La madre, Concepción, sentía que algo maligno había entrado en su hogar. El miedo se apoderó de la familia y la atmósfera se volvió irrespirable. El 13 de julio de 1991, la tragedia alcanzó su punto culminante. Estefanía falleció en circunstancias que aún hoy permanecen envueltas en el misterio. Su autopsia no reveló una causa clara de muerte. El informe médico hablaba de muerte súbita por asfixia pulmonar, pero no pudo establecerse el origen del fallo respiratorio. La familia, devastada, se enfrentó a la pérdida sin respuestas. Sin embargo, la muerte de Estefanía no fue el final, sino el principio de una cadena de sucesos aún más aterradores. A partir de ese momento, los fenómenos paranormales se intensificaron en la casa. La familia Gutiérrez Lázaro relataba cómo, noche tras noche, se escuchaban golpes en las paredes, lamentos y gritos desgarradores. Las puertas se abrían violentamente, cuadros caían sin motivo aparente, y una figura oscura recorría los pasillos de la vivienda. El caso alcanzó su punto álgido en noviembre de 1992, cuando la familia, presa del pánico, decidió llamar a la policía. Aquella noche, el miedo era tan real que los agentes que acudieron a la llamada dejaron constancia en un informe oficial de lo que presenciaron. Según el atestado policial, fueron testigos de fenómenos inexplicables. Una puerta de armario que se abrió sola violentamente, una cruz que giró sobre sí misma y una mancha marrón que apareció y desapareció en la mesa del salón. Los agentes, hombres y mujeres acostumbrados a enfrentarse a situaciones límite, reconocieron que nunca habían visto nada igual. Este informe, firmado por el inspector jefe José Pedro Negri y varios agentes de la comisaría de Vallecas, se ha convertido en uno de los documentos más enigmáticos de la historia policial española. En él se relata, con un lenguaje frío y objetivo, la presencia de sucesos que escapan a toda explicación racional. Por primera vez,
la policía daba fe, de manera oficial, de fenómenos paranormales en una vivienda. La repercusión mediática no se hizo esperar. El caso Vallecas saltó a los periódicos, programas de televisión y revistas especializadas en lo insólito. Investigadores, parapsicólogos y curiosos de toda España acudieron a la casa para intentar entender qué estaba ocurriendo. Algunos llevaron sofisticados equipos de grabación, cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. Otros simplemente buscaban una señal, una prueba de que lo imposible puede suceder. Los padres de Estefanía, agotados por el dolor y el acoso mediático, intentaron rehacer sus vidas. Sin embargo, el recuerdo de su hija y los fenómenos extraños persistieron durante años. La familia terminó abandonando la vivienda, incapaz de soportar la carga emocional y el miedo constante. La casa, durante mucho tiempo, permaneció vacía, envuelta en un aura de misterio y respeto. Con el paso de los años, el caso Vallecas ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Para algunos, se trata de uno de los pocos casos de poltergeist documentados por la policía. Para otros, es simplemente el resultado del dolor, la sugestión y la histeria colectiva. Sin embargo, hay elementos en la historia que siguen desafiando cualquier intento de explicación lógica. Por ejemplo, el informe policial, un documento oficial, describe hechos que los propios agentes presenciaron. No se trata de testimonios de familiares o de vecinos, sino de profesionales entrenados para mantener la calma y la objetividad. Además, la autopsia de Estefanía sigue siendo un enigma. Una joven sana que muere de repente, sin causa aparente, tras meses de sufrir fenómenos extraños. Los investigadores del misterio han señalado que el caso Vallecas reúne todos los elementos clásicos de un poltergeist: ruidos inexplicables, objetos que se mueven, apariciones y manifestaciones físicas. Sin embargo, lo que lo hace único es el respaldo policial y la ausencia de una explicación médica para la muerte de la joven. Algunos expertos han sugerido que la sesión de Ouija pudo haber actuado como catalizador de los sucesos. La Ouija, un objeto aparentemente inofensivo, ha sido protagonista de numerosos relatos inquietantes a lo largo de la historia. Se dice que, al abrir una puerta al más allá, quienes la usan pueden invitar a entidades desconocidas a nuestro mundo. Para la familia Gutiérrez Lázaro, esa puerta nunca volvió a cerrarse. Otros, más escépticos, apuntan a factores psicológicos y emocionales. La adolescencia, el estrés familiar, la presión social y la pérdida pueden desencadenar fenómenos psicosomáticos de gran intensidad. Sin embargo, esto no explica los fenómenos presenciados por los agentes de policía ni la extraña muerte de Estefanía. El caso Vallecas ha inspirado libros, documentales y películas. Su historia ha sido recreada en el cine y ha servido de base para relatos de terror que exploran los límites entre la realidad y lo desconocido. Sin embargo, para quienes lo vivieron, no hay ficción posible que se compare con el horror real que experimentaron. A día de hoy, la vivienda donde ocurrieron los hechos ha cambiado de propietarios en varias ocasiones. Algunos vecinos aseguran que, aún hoy, se escuchan ruidos extraños y gritos en la noche. Otros prefieren no hablar del tema, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera despertar fuerzas dormidas. La figura de Estefanía se ha convertido en un símbolo del misterio. Su rostro, inmortalizado en fotografías de la época, sigue mirando al mundo desde el otro lado del espejo, recordándonos que hay preguntas para las que aún no tenemos respuesta. Su historia es la de una familia rota por el dolor, pero también la de un país que por un instante se asomó al abismo de lo inexplicable. El expediente Vallecas sigue abierto en la memoria colectiva. Es un caso que desafía la lógica, que pone a prueba nuestras creencias y que nos obliga a cuestionar los límites de la realidad. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa? ¿Fue una invasión de fuerzas sobrenaturales o simplemente el resultado de una tragedia familiar llevada al extremo? ¿Por qué la policía, hombres y mujeres de ciencia y razón, dejaron constancia de hechos imposibles? Quizá nunca lo sepamos con certeza,
El caso Vallecas es, y seguirá siendo, uno de los grandes enigmas de la crónica negra española. Un recordatorio de que, por mucho que avancemos en el conocimiento, siempre habrá rincones oscuros donde la razón no alcanza. Lugares donde el miedo, la pérdida y el misterio se entrelazan, creando historias que desafían el paso del tiempo. En la actualidad, el caso sigue siendo objeto de debate entre expertos y aficionados al misterio. Algunos investigadores han intentado replicar los fenómenos, sin éxito. Otros han entrevistado a los protagonistas, tratando de encontrar grietas en su relato. Pero la esencia del caso permanece intacta. Una familia normal, en una casa normal, enfrentándose a lo imposible. El legado de Estefanía es, en cierto modo, el de todas las víctimas de lo inexplicable. Su historia nos recuerda que, más allá de la ciencia y la razón, hay fuerzas que escapan a nuestro control. Fuerzas que, a veces, se manifiestan de forma brutal, dejando tras de sí un rastro de dolor y desconcierto. El caso Vallecas es también una advertencia. Nos muestra los peligros de jugar con lo desconocido, de abrir puertas que quizá nunca debieron ser abiertas. Pero, sobre todo, es una historia humana, la de una familia que perdió a una hija y que, en su búsqueda de respuestas, se enfrentó a algo mucho más grande que ellos. Hoy, al recordar el expediente maldito del caso Vallecas, no podemos evitar sentir un escalofrío, porque, en el fondo, todos tememos a lo que no comprendemos. Todos sabemos que, en algún rincón oscuro, podría estar aguardando lo inexplicable. Así concluye este recorrido por uno de los mayores misterios de la historia reciente de España. El caso Vallecas sigue vivo en la memoria de quienes lo vivieron, en los archivos de la policía y en el imaginario colectivo. Un expediente maldito, una advertencia y, sobre todo, una pregunta sin respuesta. ¿Te atreves a mirar al abismo? ¿Estás preparado para aceptar que, a veces, la realidad es mucho más extraña y aterradora que la ficción? Porque, en Vallecas, una familia lo aprendió de la forma más dura. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse.